Noticias de último minuto. Quédate a ver este video hasta el final. Noticias mundiales. Israel e Irán acuerdan un alto al fuego por 12 días. Israel e Irán acordaron hoy un alto el fuego total y completo después de 12 días de guerra. Así lo aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras más de una semana de intercambios de misiles entre israelíes e iraníes y un ataque el fin de semana a instalaciones nucleares iraníes por parte de bombarderos estadounidenses. Nuestro periodista permanente en Washington, D.C., Roberto Macedonio, tiene la noticia. Adelante, Roberto. Sí, ¿qué tal? Donald Trump habla de un éxito a la hora de llegar a ese alto el fuego entre ambas partes. Israel e Irán habrían aceptado por intermediación del presidente de Estados Unidos no solo un alto el fuego, sino también un final del conflicto, o mejor dicho, de lo que Donald Trump ha bautizado ya como la guerra de los 12 días. Dice Trump que tanto Irán como Israel están actuando inteligentemente al tener la determinación de poner fin a esta escalada que hemos visto en los últimos días y que ha desatado, pues así la ha bautizado Trump, les estamos contando, la guerra de los 12 días. Pero veamos más en detalle en qué consiste este alto el fuego y esa posterior paz que, según Donald Trump, se va a llevar a cabo si es que ambas partes lo respetan. Estaríamos hablando de un acuerdo oficial de cese al fuego que comenzaría, decía en el anuncio de Donald Trump, en unas 6 horas aproximadamente, cuando Israel e Irán concluirían sus misiones finales. Ahora bien, entre la hora 0, la hora inicial, y la hora 12, o sea, durante las 12 primeras horas, Irán iniciaría el alto el fuego. Pasadas esas 12 horas, al alto el fuego se sumaría también Israel hasta completar 24 horas sin fuego cruzado entre ambas naciones. Las 24 primeras horas de alto el fuego entre Israel e Irán. Si se completan esas 24 horas, esa jornada completa sin fuego cruzado, estaríamos ya ante el final de la guerra de los 12 días. Si te está gustando este tipo de contenido, por favor suscríbete y dale like. Apoyas mi trabajo. Sigue con esta noticia. Compromisos durante el cese al fuego. La paz que se busca. Ahora bien, hay más información que ha facilitado el presidente de Estados Unidos. Donald Trump asegura que hay compromisos pactados durante el cese al fuego. Ambas partes se habrían comprometido con el presidente de Estados Unidos a mantenerse pacíficas, en primer lugar, también a actuar con respeto mutuo y, lo más importante, a no iniciar nuevas hostilidades. Se trata de un anuncio inédito que el presidente de Estados Unidos ha realizado tras estar horas con su Consejo de Seguridad Nacional reunido en la sala de situación de la Casa Blanca, una reunión producida en simultáneo mientras se producían esos ataques de Irán a la base militar de Israel en Qatar, unos ataques con misiles que habrían sido interceptados por Estados Unidos, pero que han llevado finalmente, y después del ataque anterior que realizó Estados Unidos para acabar con las armas nucleares de Irán, habrían llevado a esta situación de paz en Oriente Medio si en las próximas 24 horas se respeta el alto el fuego temporal. Así anunciaba este importante acuerdo para Oriente Medio el presidente Donald Trump en sus redes sociales. Muy bien, queridos amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Les pediría por favor, si les está gustando este tipo de contenido, que puedan apoyarme a darles un like. Ahorita estamos en vivo y en directo, sí, a compartir en sus redes sociales y sobre todo disfrutar de esta transmisión en directo para ustedes. Sigamos viendo esta nota. El régimen persa responde tras lo sucedido con las bombas. Debilidades del país. El ataque de Irán a la base aérea estadounidense Al Udeid en Qatar amenazó con ampliar un conflicto que comenzó el 13 de junio con un ataque israelí dirigido contra el programa nuclear de Teherán y sus misiles balísticos. El régimen persa respondió débilmente a la destrucción de las instalaciones militares por parte de Estados Unidos el pasado sábado. Exactamente a las 19:30 se recibió información del sistema de vigilancia y control de que se habían lanzado 7 misiles desde el norte y el noreste de Irán, con dirección a la base aérea catarí Al Udeid.
Las baterías de defensa aérea fueron dirigidas y neutralizadas al entrar en el espacio aéreo catarí. Inmediatamente después, la base fue atacada con 12 misiles. 11 misiles fueron derribados en territorio catarí. Un misil cayó en la zona de la base aérea Al-Udeid, gracias a Dios, sin víctimas. Gracias a Dios Todopoderoso y bajo el liderazgo de su excelencia el emir y con los esfuerzos de los hombres leales de Qatar en las Fuerzas Armadas de que repelieron este ataque. Consideramos que esto constituye una flagrante violación de la soberanía del Estado de Qatar, su espacio aéreo, el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Afirmamos que Qatar se reserva el derecho a responder directamente de forma equivalente a la naturaleza y a la magnitud de esta descarada agresión de conformidad con el derecho internacional. Si te está gustando este tipo de contenido, por favor suscríbete y dale like. Apoyas mi trabajo. Sigue con esta noticia. Sobre el alto al fuego de Irán con Israel. Treguas. Alto al fuego es lo que declara Donald Trump. ¿Qué decir de este momento, Aribel? Pues sin duda es un momento histórico porque todo parecía que era una antesala, lo que estábamos viviendo durante estos días, de que pudiera ser algo inclusive más regional, es decir, de ser focalizado, ya se estaban calentando los motores para hacer algo endémico y lo que más se temía a nivel internacional es que se convirtiera pues ya en un conflicto pandémico, ¿no? Ojalá que en realidad, Carmen, sea una guerra solamente de 12 días. Ojalá que este cese al fuego sí se cumpla y no se repita la historia de lo que veíamos desde enero hasta la fecha entre Hamás e Israel, de que se prometía un cese al fuego y se ha convertido en algo cíclico. Creo yo que al final el tema del tablero geoeconómico ha pesado y ha pesado mucho. Geoeconómico. Exactamente, por el impacto a los precios internacionales del petróleo, el tambaleo a las divisas, el hecho de que inclusive ya la presidenta del Banco Central Europeo anunciaba que la mayor preocupación era la inflación a largo plazo. Y también la directora general del Fondo Monetario Internacional decía, si el conflicto prevalece y continúa durante mucho tiempo, vamos a tener un impacto a nivel de las finanzas globales. Y el hecho de que también hubiera una presión por parte de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz, que es este pequeño, gran conector entre el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, por donde transita nada más y nada menos que el 20% del petróleo a nivel mundial. De todo el mundo, sí. Creo yo que estos también fueron razones de peso que empujaban para analizar las variables, sobre todo en cuestión de estrategia militar. Y no hay que minimizar que también al interior de Estados Unidos el mandatario de la Casa Blanca pues se enfrenta ya de por sí a una agenda bastante complicada, donde durante el fin de semana estaban surgiendo movimientos que a los de pro-Palestina se estaban uniendo ahora pro-Irán. Entonces creo yo que son muchas variables en lo doméstico, en lo internacional, y que al final del camino ojalá prevalezca en realidad, como el mismo mandatario posteaba y lo leías, la inteligencia. Y yo agregaría la cordura y apostarle a la diplomacia y no que veamos y hablemos de un fracaso más dentro, no solamente en el seno de las Naciones Unidas, sino de los líderes, porque nos están quedando a deber. ¿Qué nos dices tú? ¿Cómo estás leyendo el momento? Bueno, yo lo leo a partir de los objetivos estratégicos que intentó hacer Israel al momento de atacar Irán el 13 de junio, que implicaba no solamente limitar el programa nuclear, sino también debilitar al establishment político de la misma República de Irán. Se asesinaron a 15 generales importantes y también 3 científicos nucleares, el último de ellos hace unas horas, todavía en los barrios que bien comentabas, Carmen, en la ciudad capital iraní. Y al hecho de no haber podido derrocar al régimen, de no haber podido fragmentar el programa nuclear, porque los kilos de uranio enriquecido siguen también por ahí escondidos en la zona de Fordo que no se destruyó, el programa del reactor de Bushehr no se tocó. Todos estos objetivos que se planteó Israel no fueron cumplidos y por el contrario, Irán recuperó rápidamente la cadena de mando a tal grado de haberle podido dar 22 oleadas de misiles directamente desde Teherán y otras partes de la República Islámica hacia Tel Aviv, hacia Haifa
y particularmente hacia zonas de puertos, centros neurálgicos económicos que debilitaron realmente los planes originales israelíes. Yo pienso que Donald Trump llevó a Israel y a Irán a llevar a cabo este acuerdo precisamente porque Israel no pensaba que la respuesta iraní fuera a ser tan contundente y tan precisa, sobre todo después de haberle asesinado a 15 generales importantes. El hecho de ver ahorita el puerto de Haifa destruido, el Instituto Weizmann también destruido, el turismo paralizado, la refinería también desmantelada, el aeropuerto Ben Gurión, se suma a todas las, bajas que tuvo Irán en términos de civiles, en términos de infraestructura, 600 muertos, y todo esto pues creó el caldo de cultivo necesario para que esta guerra pudiera ampliarse con escenarios más catastróficos que lo que hemos visto en el sur de Líbano, en la franja de Gaza, y hacer una espiral tal vez incontrolable. Creo que estuvo a tiempo de pararlo, pero todavía hay tensiones porque ninguno de los dos estados a estos momentos ha cumplido el plazo que se estableció por Donald Trump, y todavía vemos que, como los objetivos de Israel no se cumplieron, todavía vemos en el futuro probables ataques, escaramuzas o operaciones encubiertas. Gracias, Armando. Es un gusto estar acá contigo como Gabinete de Seguridad, compartiendo con el señor Ministro de la Defensa Nacional. Claro, Ministro, gracias por acompañarnos. Gracias, Armando. Buenas noches a todos los que nos sintonizan en este momento. Es un honor para mí estar con ustedes aquí, el señor Ministro de Justicia, y compartir con la población salvadoreña las actividades exitosas que realizamos en el Gabinete de Seguridad. Por supuesto. Hoy más que nunca podemos decir que la Marina Nacional se ha consolidado como una verdadera muralla contra el narcotráfico al impedir el ingreso de drogas en el territorio salvadoreño. Ese trabajo sin duda no solo protege a nuestro país del ingreso de sustancias ilícitas, sino también evita que estas toneladas de droga lleguen a otros países donde estas redes de conexión operan obviamente de manera comercial. Este es un duro golpe que se le ha dado al narcotráfico, una incautación histórica. Creo yo que es una de las más grandes en los últimos años, o al menos en la administración del presidente Nayib Bukele. Antes de hablar de toda la operación, Ministro de Seguridad, sí me gustaría poder conocer esto, ¿qué refleja para la historia de la seguridad de El Salvador? Bueno, básicamente, Armando, esto es parte de ese compromiso, de ese diseño fino y estratégico por parte del presidente Nayib Bukele del Plan Control Territorial, donde no solo demuestra que estamos preparados para resolver los problemas de más de 6 millones de salvadoreños, sino para atacar de raíz uno de los problemas más grandes que hoy por hoy aqueja a todo el hemisferio occidental, y es el tema de la droga y toda la cantidad de organizaciones criminales que se alimentan de esa droga. De ahí es donde vienen bastante esa cooperación o esa asistencia que estamos dando a esta comunidad de países. Parece fácil decir 6.3 toneladas, pero también hay que mencionarle a la población que eso es el producto bruto, que ya en las calles cada kilo puro, con esa pureza, usted tiene que multiplicarlo por 3, y es lo que realmente está sacando de las calles de esta ciudad. O sea, aquí estamos hablando casi de 19 toneladas de cocaína, el impacto de la operación de nuestra Marina Nacional en aguas internacionales. Interesante. ¿Cómo la Marina Nacional los intercepta? Porque estamos hablando, entiendo yo, de 5 embarcaciones. Sí, efectivamente, son 5 embarcaciones que fueron interceptadas. Es un trabajo donde se pone a prueba y que ha demostrado el profesionalismo de nuestra Marina Nacional, que a pesar de no tener embarcaciones grandes como tienen otros países de Sudamérica o México hacia el norte, sí tiene la grandeza de su gente, ¿no? Del profesionalismo de los marinos salvadoreños. Es algo bien complejo porque hablando entre gente que trabaja en el mar, entre marinos, nosotros vemos que las embarcaciones nuestras son las más grandes son de 100 pies, 30 metros de eslora, y con esas embarcaciones nosotros llegamos a esas profundidades. Y entonces lo complejo es que
cuando hace la primera ubicación, en este caso el 2 de junio, hace la primera ubicación y a partir de ese momento hay una responsabilidad de la Marina de la cadena de custodia, es decir, conservar todo lo que se ha incautado para presentarlo, entregarlo a las autoridades competentes y luego el proceso legal que sigue la Fiscalía para las acusaciones. Entonces, tiene que comenzar a proteger la droga, a cautelarla, proteger a las personas y también las embarcaciones. Luego se hace otra incautación. Entonces, cada incautación se te van sumando la cantidad de personas que hay que tener, alimentarlas, hay que estar cuidando y también el remolque de estas embarcaciones. Nosotros acá estamos, bueno, llueve, pero cuando llueve acá, allá en alta mar, la situación es mucho más difícil. Peor. Y a eso hay que agregarle lo cuidadoso que se debe de ser para evitar que estas embarcaciones que vienen a remolque se empropelen o se encorbaten, como le llama en términos marineros, es decir, que las bozas con las que vienen remolcando se puedan enredar en la propela del buque y hasta ahí llega la movilidad del buque. Entonces, toda esa complejidad con las condiciones de mar allá hacen que el trabajo de los marinos sea admirado en otros países, porque lo que hacen en las marinas grandes normalmente, incluso los barcos como los nuestros van a bordo de un barco grande. Y las interceptoras lo que hacen ellos es que al tener ya claro dónde van a hacer la intercepción, la sacan del buque grande, la botan al mar, la lanzan, hacen la incautación y todo lo incautado lo suben a bordo del barco madre y ya no tienen problemas, ya vienen tranquilos. Para nosotros todo eso lo hace complejo. Aparte del conocimiento y el profesionalismo que se tiene que tener para la hora de las ubicaciones, ya los procedimientos, cómo interceptar. Entonces, esto es lo que hace que la Marina de El Salvador sea admirada y sea distinguida. Y como nosotros decimos, en el caso de nuestra región, desde Panamá hasta México, no hay ninguna de las marinas que hagan este trabajo. Ahora pongámonos a pensar si todas las marinas, que las demás son más grandes que la nuestra, la de El Salvador es la más pequeña, pusieran un esfuerzo similar al que nosotros ponemos, obviamente esto ayudaría mucho a disminuir el narcotráfico, ¿verdad?, a nivel internacional y disminuir también la cantidad de daño que se le hace a las personas, porque, bueno, nosotros somos en el océano un punto ahí pequeño que anda haciendo este trabajo, pero el trabajo en verdad es una planificación que parte del Plan Control Territorial como una línea de operaciones especial, o sea, en la lucha contra el narcotráfico. No es nada aislado. Es parte integral del Plan Control Territorial y por eso vemos cómo hemos venido evolucionando. El año pasado, en El Salvador rompimos el récord de mayor cantidad de incautaciones de droga. Incautamos 17.2 toneladas de todo tipo de droga el año pasado. En lo que va del año, o sea, con esta última incautación ya llevamos 18.1 toneladas. Es decir que, y ahora podemos ver también otra situación, que en un principio las embarcaciones, los narcotraficantes andaban acá cerca. Sí. Y bueno, obviamente era más fácil incautar a 100 millas, a 200 millas, que ir a incautar a 1000 millas. Entonces, a pesar de eso, hemos logrado cifras récord. Ya este año, de hecho, ya superamos las incautaciones del año pasado. Bueno, 6.3 toneladas que se suman a lo que ya se a lo que ya tiene. Entonces, claro. Pero además de eso, al analizar en su conjunto el plan, vemos que no solamente estamos trabajando en alta mar, sino también en la parte costera. La policía también acaba de hacer una incautación y de allí es donde al hacer los análisis uno dice, bueno, porque hay gente que critica y dice, ¿y qué andan haciendo allá si eso no es problema de nosotros? Pues claro, si solo ver que El Salvador no produce, aquí no se produce cocaína. ¿Y por qué es que aparecen en las calles gente con
y se captura. Quiere decir que sí afecta a nuestro territorio también la producción del sur y que el mayor consumo es en el norte. Entonces nosotros no podemos ser indiferentes a eso porque también nos está afectando. Y la Policía Nacional Civil, que nosotros tenemos en nuestra coordinación con la policía, con el Ministerio de Justicia, con la Fiscalía, una forma de trabajar de tal manera que si algo no somos nosotros capaces de incautarlo porque andamos en Altamar o estamos trabajando aquí en otra zona, la policía nos complementa o nosotros complementamos a la policía y de esa manera blindamos nuestro mar territorial. Claro. Ministro Villatoro, que sabemos que este tipo de mercancías, tal como lo decía el ministro de Defensa, sale del sur y va hacia el norte. Y hemos visto cómo en reiteradas ocasiones cuando se dan este tipo de operativos, y en este no fue la excepción, el embajador de Estados Unidos, el embajador Duncan, ha felicitado precisamente a El Salvador por este trabajo de manera articulada. ¿Qué representa esto para la seguridad, digamos, también de otros países? Creo que, como lo mencionaba Armando, esto del combate al narcotráfico, si tú te fijas, es algo que por más de 25 años la comunidad internacional ha venido hablando, pero que curiosamente, como mencionaba el señor ministro de la Defensa, ninguna de las marinas de la región están involucradas con ese compromiso como nosotros, como El Salvador. Sí. Y esto tiene una lógica bien sencilla. Nadie más que nosotros podemos haber vivido en carne propia los efectos de una organización terrorista que nació en torno a la droga más barata que el mundo conoce. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo vivimos, ¿cómo no vamos a tener esa capacidad y ese compromiso de poder combatir otra que es más cara y que obviamente está dañando muchas sociedades y ciudades en el norte del continente? Entonces, claro, cuando se dan este tipo de golpes, que tampoco son a 100 millas, a 50, sino son a más de 1000 millas náuticas, existe pues ese reconocimiento y ese agradecimiento de ese compromiso que tenemos los salvadoreños con el combate frontal a estas estructuras de narcotráfico. Por lo mismo, nosotros creo que también vivimos en carne propia todas las recetas y venir hablando de cómo se combaten las pandillas, cómo se combate el crimen organizado y los grandes foros por todos lados del continente americano y por Europa, y ninguna de esas recetas era capaz de resolver algo de una forma tan vertical como lo hizo el presidente Nayib Bukele con el Plan Control Territorial y el régimen de excepción. Entonces, en ese sentido, nosotros también queremos aportar a este tráfico internacional de droga esa verticalidad y esa contundencia con la que también resolvimos un problema que aquejaba y que tenía secuestrado a más de 6 millones de salvadoreños. Claro. ¿Cómo, quizá para que también los salvadoreños, ministro de Defensa, los salvadoreños entiendan la forma de cómo fue este operativo? Porque no estamos hablando de una embarcación, ni de 2, ni de 3, estamos hablando de 4 más una más que se suma. Y hablamos de una fecha del 2 al 10 de junio, que es el periodo donde obviamente interceptaron. ¿Cómo lo logran? Bueno, nosotros ya hemos adquirido tecnología a través de la fase 3 del Plan Control Territorial, la modernización, de tal manera que ya tenemos la capacidad de mantener el comando y control a esas alturas, es decir, poder seguir comunicando. Yo les digo, pruebe cualquier salvadoreño, vaya, intérnese al mar y vaya a 10 millas y trate de comunicarse. Ya es bastante difícil, y comunicaciones seguras. Entonces, la capacidad que hemos adquirido para estar en ese lugar nos permite a nosotros tener el comando y control, aparte de esa tecnología que nos permite saber la ubicación de nuestras embarcaciones y el conocimiento de los marinos, de hacer los cálculos también necesarios para
saber el punto donde se puede hacer la intercepción. También es necesario que hay la parte de inteligencia, la inteligencia naval, que hace un trabajo excepcional para ir teniendo el conocimiento de qué es lo que está pasando en nuestra área de responsabilidad que se le asignan a los buques. También nosotros tenemos, hay un convenio que tiene El Salvador con Estados Unidos. Por esa razón también hay acá en Comalapa el CSL, que es una estación de Estados Unidos, que tiene una conexión directa con Yahara South, que eso es la Joint Interagency Task Force South, que es la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur. Allí hay un aproximado de 18 países, no solamente del continente americano, hay observadores de Europa, pero cada uno de los países de Sudamérica los que son parte del convenio tienen un representante. Nosotros, El Salvador, tiene un oficial de manera permanente ahí, que él está todos los días, en la mañana hacen un briefing y ven cómo está la situación con la colaboración de los demás países, ¿no? y ellos les dicen cómo está el panorama. Entonces nosotros con este oficial hacemos coordinaciones de tal manera que si nosotros también tenemos información que ya no está en nuestra área de responsabilidad, pero nosotros la compartimos con ellos y ellos la comparten con los otros países. Entonces, eso nos permite hacer tener claro el panorama de lo que está pasando. Claro. Y luego viene ya la parte del trabajo y la experiencia que ya tenemos. Más o menos, con todo el trabajo que hicimos de la parte costera, que fuimos expulsando de nuestras 200 millas a los narcotraficantes, ellos fueron también cambiando su forma de operar, se fueron alejando de la costa, pero nosotros sabemos como marinos que si zarpan de Ecuador o de Colombia, más o menos en qué lugar ya necesitarían reabastecerse de combustible. O sea, ya identifican los puntos. Entonces, más o menos nosotros operamos en ese sector, más la inteligencia, y allí es donde se han estado dando el grueso de incautaciones. En este caso, aquí se dieron varias situaciones, porque como están tan alejados y las condiciones adversas, llega un momento en que ellos también creen que ya están a salvo. Y encontramos, por ejemplo, una embarcación que los encontramos comiendo, o sea, estaban pasando su alimento, otras que se hacen la huida. Encontramos la última ya había hecho la transferencia de la ecuatoriana a una Rayo mexicana. O sea, ya la llevaban. Sí, ya habían hundido ya la ecuatoriana. Y entonces los mexicanos, que andaban en una embarcación con 2 motores de 300 HP cada uno, o sea, ya son 600 HP para una embarcación fuera de borda, es fuerte y mucha velocidad. Entonces ya habían hecho la transferencia y hasta estaban ahí como relajados, ya tranquilos, vamos a ir a entregar su punto final. Y ahí los interceptamos y encontramos a otra que estaba, en esta fueron una la que costó más, dijéramos, por la persecución, pero las otras las encontramos, estaban como relajados. Había otra que habían colocado completamente como una carpa encima y estaban adentro descansando. Entonces, pero llegar a ese punto es lo difícil, o sea, hacer el cálculo exacto de dónde se va a hacer el punto de máxima aproximación, así se le llama. Y luego ya cuando estamos, dijéramos, a una milla o a 0.5 de milla, ya si ellos logran ubicar la embarcación que se aproxima, entonces hacen la huida y hacemos la persecución, y ahí es donde entra en juego el resultado del trabajo combinado, conjunto, que se hace con Fiscalía, con la Policía, porque las embarcaciones que nosotros ocupamos para lograr hacer estas incautaciones son embarcaciones que les hemos decomisado con anterioridad a los mexicanos. Entonces nosotros andamos ya embarcaciones con las mismas capacidades que las de ellos, pero les damos el mantenimiento adecuado, porque
una navegación de ellos, por ejemplo, de Manta, Ecuador, a la punto donde nosotros los interceptamos, ya a esa altura los motores ya traen bastante desgaste y nosotros vamos todavía en mejor condición. Entonces ahí se puede ver que el hecho de que la Fiscalía pida a los jueces esas embarcaciones para que los emplee es ventaja. Claro, y eso es lo que nos ha permitido, ya en conjunto es lo que nos ha permitido mejorar la eficiencia que ahora hemos mostrado, porque ya se ven los resultados de las incautaciones, hemos batido récord. Imagínate que ya van 67 toneladas de cocaína incautadas al 100%, es una cifra histórica, jamás pensada que se iba a tener en El Salvador. Ya son cantidades grandes, ya no solamente es la calidad de la incautación, sino también estamos hablando de cantidad. En este caso, hay que ponerse a pensar, el 2 de junio fue la primera intercepción, luego la otra el 4, la otra el 8 y la otra el 10. Pero del 2 de junio hasta este día han pasado 21 días, ¿no? 21 días que han andado los navales navegando allá, pero para llegar allá nos tardamos otra cantidad, 6 días más o menos, porque no vamos en carrera, no vamos trabajando. Entonces el esfuerzo que hacen estos marinos de internarse al mar y el buque, ya les explicaba yo, estos son de los más grandes, pues, pero hay veces operamos en uno más pequeño, 30 metros, 30 metros andar 17 narcotraficantes más la tripulación, o sea, cada rato que volteas a ver a un lado te encontrás con la misma persona comiendo lo mismo, la cantidad de agua tenés que ir racionalizando, o sea, en verdad por eso es que el embajador ha sido marino, el embajador de los Estados Unidos ha trabajado en la Navy, y él como marino sabe lo que significa operar, entonces para ellos es extremadamente gratificante ver el esfuerzo que pone el señor presidente Nayib Bukele para contribuir con un socio confiable, como se manifiesta, que es Estados Unidos, ¿no? Porque al final la droga va para el norte, el grueso de la droga va para el norte, como decía el señor ministro, esto salva miles de vidas en el norte, en ese país, y no solamente por el consumo, por el daño a la salud, sino por todos los crímenes que se dan en torno al narcotráfico, porque, bueno, estamos viendo lo que pasa en países del norte, todo lo que generan los cárteles de la droga, cómo se matan, cómo asesinan a otras personas. O sea, no solamente el daño. Entonces, claro, para ellos el aporte que hace El Salvador es bastante significativo. Y nosotros cada vez nos vamos especializando más, vamos teniendo más experiencia, pero sí resaltar esa valentía y esa resiliencia de los marinos salvadoreños de andar en el mar. Y yo les digo, las condiciones en alta mar no son las que se viven acá. Claro, no son cerca, las que de pronto vemos en la playa. Porque acá si ustedes ven cuando son completamente las tormentas se van degradando en la medida que se van golpeando con la geografía, pero allá no hay nada que defender, allá es limpio eso, o sea, ahí choca con el buque. No, una tarea sin duda titánica. Vámonos, el presidente Nayib Bukele ha ordenado en San Bartolo un cerco, esto tras la denuncia de presencia de pandillas. Y es que El Salvador ya no va a volver a ser el territorio de estos grupos criminales. El presidente Bukele le ha devuelto la paz y la tranquilidad a todos los salvadoreños honrados, quienes por supuesto se han empoderado y están defendiendo estas transformaciones y están denunciando cuando hay este tipo de grupos. Ministro Villatoro, ¿cómo deciden en San Bartolo precisamente poner un cerco? Bueno, básicamente creo que el presidente Nayib Bukele cuando hizo el anuncio fue bien categórico. Esto es parte de toda esa colección de información, de ese termómetro con la sociedad, que se complementa con toda la información, tanto de la inteligencia policial como con inteligencia militar, donde se van definiendo las zonas donde se tiene que trabajar, pero precisamente nace de la demanda de la ciudadanía, que al final eso es lo que muchos no quieren reconocer, y ese es el verdadero ejercicio de la democracia, atender las necesidades de la población, y es así
cómo el presidente Nayib Bukele, días antes del lanzamiento, de la implementación, pues nos instruye ir preparando, y desde ese momento nuestras unidades, tanto del ejército como de la policía, empiezan a generar todas las reuniones necesarias, colectar toda la información también que se necesita, porque como tú sabes, ya digamos, el trabajo fuerte de limpieza del país ya se hizo, y obviamente era de considerar que iban a haber remanentes, pero justamente esos remanentes son los que trabajamos en conjunto para darle a nuestras fuerzas del orden, nuestras fuerzas en territorio, la información precisa con la descripción de cada uno de los objetivos que andamos buscando en todas las diferentes colonias o comunidades donde se implementa el cerco, que al final termina siendo un epicentro que siempre gira y va día con día. Vamos incrementando el teatro de operaciones a modo de abarcar siempre la mayor cantidad de territorio posible, porque mantenemos el compromiso firme y contundente de erradicar por completo la actividad de estas pandillas terroristas en El Salvador. Claro. Me quiero ir a esta hora de la noche, cuando son las 8 de la noche con 37 minutos, a un enlace con uno de nuestros compañeros, precisamente con Eduardo Trujillo. Él se encuentra en Altavista, Ilopango, precisamente para que nos cuente a esta hora de la noche cómo se vive este cerco y lo que los salvadoreños, por supuesto, sienten y están opinando ahí. Bienvenido, Eduardo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Armando, un gusto saludarte a ti y por supuesto a las autoridades que te acompañan esta noche. Hoy nos encontramos exactamente en este sector de Ilopango, justamente en la entrada de las diferentes etapas de Altavista, donde las autoridades de la Policía Nacional Civil están realizando diferentes operativos. En este caso hay un dispositivo vehicular con el objetivo de que se puedan ubicar también a cualquier delincuente que pueda estar circulando en esta zona. Hoy nos encontramos en otro sector que no es San Bartolo. ¿Por qué? Porque según también la inteligencia policial, estas rutas, estas arterias eran transitadas por estos delincuentes que antes circulaban por este sector, y por eso la Policía Nacional Civil junto a otras autoridades ejecutan estos dispositivos que contribuyen a mantener la seguridad en este sector, y por supuesto también para ubicar e identificar aquellos remanentes de las pandillas que aún puedan circular por las calles y que intenten reagruparse y hacerle daño a la población, algo que por supuesto las autoridades están impidiendo a todo lugar para que esto no suceda. Y ese ejemplo, este dispositivo que se genera en este lugar, donde están realizando diferentes acciones, entre ellos revisando la documentación de cada conductor, también están revisando las pertenencias, en este caso del vehículo, les solicitan que puedan revisar el baúl para verificar que todo esté en orden y que no pueda ningún delincuente esconderse en ningún lugar de la justicia. Las autoridades están demostrando cómo ahora sí hay efectividad en el territorio. Estas acciones no se realizan no solo para la foto, no solo para una nota periodística, no. Hoy se realizan estas actividades en el territorio nacional, y en este caso hoy en Ilopango, para tratar de identificar a estos remanentes de las pandillas que puedan estar reagrupándose en este sector y que intenten hacerle daño a la población salvadoreña, algo que por supuesto no se va a permitir. Ya las autoridades lo han dicho, se va a continuar con estos dispositivos, se va a continuar con este tipo de acciones para proteger a la población salvadoreña, ya que es lo más importante para este gobierno. Como repito, este es el trabajo que se realiza en territorio, se realiza en todo Ilopango, en San Bartolo, y ahora se han trasladado a este lugar ya para poder realizar dispositivos vehiculares, para
poder ubicar a algún pandillero, algún delincuente que intente circular por esta zona para huir de la justicia. Armando, este es el trabajo, esta es la operatividad que se realiza en este sector. Incluso está comenzando a llover y el trabajo no se detiene aquí en este sector de Altavista, no se detiene en San Bartolo, donde están desplegados pues muchos policías, muchos elementos de la Fuerza Armada que continúan prestando pues este servicio muy importante para mantener y garantizar la seguridad de la población salvadoreña. Armando. Por supuesto. Eduardo, muchísimas gracias por tu reporte y bueno, si es necesario vamos a regresar contigo para que nos amplíes cómo está avanzando la situación por ahí. Ministro Merino Monroy, ¿cómo es ese trabajo articulado que realizan precisamente el Gabinete de Seguridad cuando se da este tipo de cercos, en este caso, por supuesto, San Bartolo? Bueno, aquí la clave es el empleo de las capacidades de las diferentes instituciones, ¿no? Sí. Nosotros como Fuerza Armada tenemos la capacidad de movilizar más efectivos a un determinado punto de manera rápida. Y luego la Policía Nacional Civil, que tiene toda la tecnología, bueno, por ley también es auxiliar del órgano de la Fiscalía para las investigaciones. Entonces nosotros decimos, bueno, esta es la capacidad que tiene la policía, esta es la Fuerza Armada. Unamos esas capacidades contra un mismo objetivo. Y por eso es que decía el señor ministro que cuando el señor presidente dio la orden de alerta, comenzamos ya, nosotros nos coordinamos, de ahí comienzan las coordinaciones ya en los niveles operativos, en los cuales se define los perfiles de los delincuentes que pueden haber en ese sector, sí. Se comparten con la Fuerza Armada, entonces luego viene ya el cerco de seguridad, en el cual comienza el trabajo ya en territorio, el trabajo junto con la policía para ubicar a estos delincuentes. La policía hace todo el trabajo policial para luego presentarlo ante la justicia. Es decir que la combinación de capacidades de ambas instituciones es la que da como resultado la eficiencia de este trabajo que estamos realizando. Aquí hay varias cosas que uno puede analizar. Uno es la confianza que ha tomado la población ya en las autoridades, que antes tenía, pues antes no querían denunciar ante la policía. Claro, porque la gente decía no se va a hacer nada. Sí, aparte que decían que ellos mismos les contaban a los pandilleros, bueno, todas las historias. Pero ahora se ve esa confianza que tienen, primero con el señor presidente de la República, de manifestarles qué es lo que esperan de él, ¿no? Y luego con las autoridades, para decir que, ya, miren, al hacer una lectura dicen, ya no queremos volver a vivir eso en el pasado. Y si ustedes ven, ya no son que andan los pandilleros mostrando sus tatuajes. Ni mostrándose tan abiertamente. Ahí es porque la gente ya ubica cualquier actuación sospechosa y la denuncia. Entonces, nosotros tuvimos el día viernes, ya en la noche para sábado en la madrugada, andamos con el señor ministro en los Nuevos Horizontes, todo ese sector donde tenemos el cerco. Y íbamos pasando por un pasaje y vimos que estaba una pared como manchada. Entonces nos fuimos con él y será manchas de pandilla, bueno, la cosa era otra pintura, pero cuando llegamos al final del lugar, claro, seguía la bulla que íbamos caminando. Entonces, en la casa que estaba al frente, la persona que duerme cerca de la ventana, pero se notó que estaba durmiendo. Y digo, oye, ¿qué pasa? No sabía que éramos nosotros. Entonces le dice el ministro, no somos la policía y la Fuerza Armada, andamos garantizándole la seguridad. Entonces dice la persona, ¿quieren que les abra? Y le dijimos, no se preocupe. Entonces nosotros decíamos, mire, el término es el que nada debe, nada teme. Claro. Pues sí, y él dice, nos demostró a nosotros la tranquilidad que le da la presencia de la policía y la Fuerza Armada en ese lugar. Sí. O sea, algo bien simple, la población no sabe que eso pasa, pero nosotros sí que andamos en el terreno. Nosotros sabemos qué es lo que piensa y lo que siente la gente de estas actividades, de estas órdenes que da el señor presidente. ¿No? Por eso le piden que actuemos. Entonces vemos que al ir un poco más a profundidad en esto, la gente dice, sigan con ese trabajo que han venido haciendo, con el régimen de excepción, porque ese es lo que nos está garantizando esa tranquilidad. Y ya no toleramos, pues, o sea, ya
ya la gente exige un derecho que se lo habían quitado, que exigir a las autoridades la seguridad y la tranquilidad. Por supuesto. Ministro Villatoro, en San Bartolo de Ilopango algunos pandilleros han intentado obviamente regresar y reorganizarse. Era precisamente lo que ustedes decían en su momento. Inteligencia policial y obviamente las denuncias de la población lo confirmaron. Entiendo yo que se desplegó en el cerco 1.500 soldados, 500 policías solo en esa zona. Más allá de las capturas, yo quisiera hablar más de los perfiles que han encontrado. Se estaban reorganizando, estaban operando. ¿Qué es lo que encontraron en la zona? Yo creo que en esto, Armando, obviamente nosotros partimos de una matriz original de pandilleros, que fue todo el trabajo de barrido de los 20 años, de los últimos 20 desastrosos años que tuvimos en materia de seguridad. Eso es lo que nos permitió ir generando toda esa información con perfiles, con antecedentes, con tipos de tatuajes, las veces que fueron capturados, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de control, y aquí es bien importante, es algo en lo que tanto el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Justicia, con la policía, hemos mantenido una concentración permanente desde el día 0, cuando se activa el protocolo de guerra que se manifiesta con el régimen de excepción. Y eso ha sido importante precisamente para cuando tú dices, bueno, ¿a qué sector vamos a operar? Entonces nosotros tenemos claridad de qué clica o qué cancha operaba en ese sector, qué número de pandilleros tenía esa clica o esa cancha, cuántos hemos capturado y cuántos nos hacen falta, ¿ya? Con su nivel dentro de la organización, que es parte de todo ese trabajo, que si no tuviésemos esta concentración como gabinete de seguridad, estos trabajos serían difíciles. Y eso también puede ser cuando estas organizaciones internacionales o ONG decían, bueno, y si ya llevan tantos días de 0 homicidios, ¿por qué no levantan el régimen? ¿Ya? Y el presidente y nosotros como gabinete de seguridad, por el fenómeno que estábamos enfrentando, siempre hemos manifestado, y el presidente lo ha dicho claramente, hasta que capturemos al último. ¿Cuándo vamos a quitar el régimen de excepción? Hasta que capturemos el último. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita es una manifestación que no es un relato, sino que es un dato. Nosotros sabíamos efectivamente que iban a quedar algunos remanentes, y quién mejor testigo que la población para manifestarnos la presencia de estas personas, independientemente del nivel dentro de la organización, porque tú también tienes que saber que el aspiracional en esas generaciones perdidas que tuvimos en los últimos 30 años era ser pandillero. Entonces, ¿cuántos jóvenes quedaron en esa trampa cuando nosotros interrumpimos la actividad terrorista pandilleril? Entonces, todos esos son los que la gente ve y tiene el coraje, porque ya no se compra lo que también estas organizaciones quisieron fomentar al inicio del régimen, es que el régimen ya iba a terminar y que iba a ser una cosa que no iba a durar más de 9 meses, más de 10 meses, precisamente para ir alentando a todos estos remanentes de esa posibilidad, cosa que gracias a Dios la gente ya no se cree. El régimen va a continuar y es una herramienta que nos ha permitido recuperar un país, volver la esperanza a 6 millones de salvadoreños, y es algo que vamos a seguir trabajando porque estamos bien claros del fenómeno que estamos enfrentando. Este fenómeno empezó en El Salvador con un homeboy deportado. Entonces se tiene que acabar de la misma manera, y eso es lo que día con día salimos a hacer, y siempre reconocemos y agradecemos la valentía, el coraje, pero también es parte de esa nueva sociedad, claro, de empoderar a los buenos y no a los malos, ya como querían estos organismos internacionales que hicieran. Bueno, de hecho pasaron 20 años ayudando a los pandilleros en vez de estar ayudando a las víctimas, ¿ya? Y nosotros vamos completamente por otra vía, y eso es lo que nos permite poder entregarle información
precisa, bien analizada a nuestras fuerzas del orden y hacer diferentes intervenciones en estos sectores y también hacer algunas operaciones estratégicas de utilización de otros mecanismos tecnológicos precisamente para lograr la extracción de estos terroristas en esta comunidad. Ministro Villatoro, con eso me quiero ir a la pausa. Antes de cambiar de tema, ¿qué mensaje le manda usted de pronto a estos grupos que intentan reorganizarse nuevamente? Yo creo que está bien claro que El Salvador, el salvadoreño, tanto la población, el gobierno y el Estado, vivimos ahora en una comunidad y las tres fuerzas vivas de un Estado decidido que no vamos a tolerar pandilleros, que El Salvador del futuro y El Salvador del presente es un país sin pandilleros. Entonces, creo que tienen que saber leer los tiempos. Por nuestra parte, Armando, tanto con la Fuerza Armada y la Policía, estamos preparados para extraer de cualquier parte del territorio salvadoreño todos aquellos que no entiendan el mensaje o que pretendan reactivar algún tipo de comportamiento pandilleril. Y lo vamos a seguir demostrando, no con relatos, sino con hechos, que tenemos una decisión firme por ser gobierno, no, porque respondemos a los 6 millones de salvadoreños y este Estado que ahora tenemos fuerte también nos está amparando para que nosotros como Ejecutivo, como gobierno, podamos resolver el problema de los salvadoreños. Claro, todo lo bueno tenemos que cuidarlo y en guerras no siempre lo más difícil es arrebatar. Muchas veces hay que saber sostener y defender. Nosotros ya estamos en esa etapa. Estamos sosteniendo, pero también listos para defender lo que hemos conquistado. Bueno, ¿qué datos, qué estadísticas hay que pueda compartirnos? Bueno, a este momento, digamos que son un poco más de 87,000 capturas, registros de detenciones que tenemos como fuerzas del orden. También, Armando, recordar que tenemos un trabajo coordinado con la Fiscalía, con el órgano judicial, para precisamente también ir preparando los casos judiciales por lo que estos miembros de estas estructuras terroristas van a tener que responder a la justicia, que es parte de estas transformaciones necesarias en la legislación penal y procesal penal que el país necesitaba para poder por fin enfrentar esta amenaza como era debida. Yo creo que no tenemos tanto que hablar y ver hacia atrás todos los fracasos de medidas de seguridad que se tomaron porque precisamente no funcionaron, primero porque no querían que funcionaran, claro, pero nunca hicieron ninguna adecuación normativa precisamente para que el Estado ganara. Más bien siguieron alentando reformas penales y procesales penales o leyes especiales para que el Estado, cuando se enfrentara a estas organizaciones criminales, siempre perdiera. Y en definitiva, la sociedad salvadoreña era la que perdíamos como ciudadanos. Entonces, ya son un poco más de 400 causas las que se han aperturado en los tribunales contra el crimen organizado, que es parte también de todo este trabajo coordinado. También son más de 11,000 vehículos, que también acá, como mencionaba el señor ministro de la Defensa, con las embarcaciones que se decomisan a estas estructuras del narcotráfico, pues son embarcaciones que también sirven para combatir. Eso es parte de todas estas leyes que se presentaron a la Asamblea y que nos aprobaron precisamente para poder utilizar. Igual, estos vehículos, muchos de ellos
andan trabajando en nuestras unidades de inteligencia, de investigaciones, precisamente para utilizar estos recursos para seguir golpeando, impactando a estas organizaciones, que son parte de todas estas herramientas novedosas que se incorporan a toda una intención de gobierno de por fin derrotar a estas organizaciones. En teléfonos celulares, que era una de las herramientas más utilizadas para las coordinaciones o el mecanismo de comunicación que tenía estas organizaciones terroristas, son más de 22.692 teléfonos, y en definitiva creo yo que el estado en el que nos encontramos ahora como país, como sociedad, habla mucho de los resultados exitosos que se tienen a raíz de la implementación del régimen de excepción, y eso creo yo pues que habla más de, imagínate tú, por cualquier lado que quieran hacer las encuestas y por cualquier intención que quieran, siempre la población le reconoce al presidente Nayib Bukele lo que se ha hecho en materia de seguridad. Entonces yo te puedo dar aquí cifras de detenciones, cifras de... Pero igual, imagínate algo, y eso lo hablábamos hace poco con el señor presidente, es decir, nosotros pasamos 20 años donde el policía hacía su trabajo, el fiscal hacía su trabajo. ¿Por qué? Imagínate, tú investigabas a alguien, conseguías la orden de captura, lo capturabas, lo procesabas, eventualmente algunos se condenaban y todos celebraban porque estaban haciendo su trabajo. Pero entender que aún haciendo mi trabajo el impacto es cero es parte de los éxitos y de la planificación exitosa del presidente en el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, porque no se trata de solo hacer nuestro trabajo, sino que nuestro trabajo tenga un impacto en la población. Y en ese momento es que tenemos el orgullo como país, como gobierno y como Estado de haber hecho diferentes acciones, pero que tienen un resultado que no somos nosotros los que hablamos del resultado, es la población la que habla del resultado. Es impresionante ver cuando uno sale de la ciudad capital al interior de la República, casi que no hay un kilómetro que uno vaya transitando por la carretera, ya sea el litoral o la Panamericana, donde no haya una casa que estén remodelando, donde no haya incluso hasta de noche, se ve ahora más iluminada nuestra área rural que lo que era hace apenas 4 años. Entonces, esto es parte de poder disfrutar ese resultado, haciendo nuestro trabajo, pero con impacto. Ya no somos esa sociedad que hace su trabajo con impacto cero, porque eso es lo que promovían todas estas organizaciones internacionales y estas ONGs, venderle a los funcionarios que hacían su trabajo, pero el resultado a la sociedad era cero. Era cero. Entonces, parte de este éxito que ahora disfrutamos y que por ende, si tenemos el mejor ejército del continente, la mejor policía del continente, pues eso también implica mucha responsabilidad. Y si antes trabajábamos bastante, ahora tenemos que trabajar muchísimo más para defender y sostener lo que hemos logrado. Yo creo que eso es lo más importante, el hecho de sostener. Ya me pasé minutos, pero tengo un minuto, ministro Benigno Monroy. ¿Qué representa 941 días sin homicidios para El Salvador, para los salvadoreños, para el país? Bien, eso es lo que manifestaba el señor ministro de Justicia. Nosotros cuando empezamos la implementación del Plan Control Territorial, todos sabemos, fuimos disminuyendo los homicidios, que era lo principal, ¿no? La vida de los salvadoreños. Pero, íbamos muy bien, pero siempre la gente sentía aquel temor, o sea, el efecto de haber disminuido los homicidios era bueno, pero habían otras cosas que seguían afectando a la población. Entonces, el señor presidente pues tomó a bien con el régimen de excepción decir, bueno, no es solamente que se reduzcan los homicidios, sino también que la población
tenga esa tranquilidad, le dé esa sensación de que ahora vive en un país más tranquilo. Y por ahí empezamos a ver cómo después del régimen de excepción cada actividad pública o masiva en El Salvador, cada festividad que se hacía, se iban mejorando los números en cuanto a la cantidad de gente que asistía a los eventos. Entonces no era solamente reducir, hacer el trabajo, sino que también la población tenga esa sensación, esa tranquilidad, que pueda caminar a cualquier hora de la noche, en cualquier lugar de El Salvador. Y eso obviamente también está relacionado con la cantidad de días que llevamos con 0 homicidios, que son los 941. En el año llevamos ya 143 días con 0 homicidios, pero todo esto al compararlo con el pasado, que a muchos no les gusta, pues claro, no les gusta porque el pasado es oscuro. Por eso no les gusta que se comparen y ya dejen de hablar del pasado. Pues claro, si cómo van a querer si él es la llaga, como el dedo en la llaga. Pero si nosotros vemos, era impensable tener esta cantidad de días. Un día, 2 días que tuvieron fue cuando estaban en la tregua, cuando la OEA y todos esos organismos, la Iglesia Católica, los gobiernos empezaron a pactar con los pandilleros. Allí tuvieron un día con 0 homicidios. Entonces, esto que estamos viviendo ahora lo siente la población y por eso vemos cómo desde el día miércoles la población ya visita los lugares públicos, ya salen a divertirse. ¿Por qué? Porque ya ellos sienten esa tranquilidad que se está viviendo en el país. Totalmente. Uno de los golpes más grandes al tráfico de sustancias ilícitas en la historia del país dejó la incautación de 6.3 toneladas de sustancias ilícitas, valoradas en más de $157.4 millones. Este cargamento fue incautado entre el 2 y 10 de junio, aproximadamente a 1000 millas náuticas de nuestras costas. Se interceptaron 5 embarcaciones en 4 operaciones diferentes, y se capturaron 10 ecuatorianos, 1 colombiano, 3 mexicanos y 3 guatemaltecos. Operación 1. Una embarcación fue localizada a 980 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo. 1.420 kilos de sustancias ilícitas, con un valor aproximado de $35.5 millones, eran transportados por 3 ecuatorianos, identificados como Pedro José López Vera, de 48 años, Johnny Ramón Mero Mero, de 38 años, José Pascual Reyes Reyes, de 23 años. Operación 2. Se interceptó en la misma zona otra embarcación con 3 individuos, 2 ecuatorianos y 1 colombiano, quienes trasladaban 1.650 kilos de sustancias ilícitas, valoradas en $41.200.000. Los detenidos son José Luis Bailón Franco, de 37 años, Edgar Rodolfo Mero Mero, de 41 años, Jonathan Dixon, de 32 años. Operación 3. Junior David Quishige Bailón, de 30 años. Luis Alejandro Mero Rivas, de 28 años. Yoyan Álvarez Cuero, de 20 años. Estos sujetos transportaban 1.630 kilos de sustancias ilícitas, con un valor de $40.700.000. También se detectó una embarcación encargada de recibir el cargamento, con 3 tripulantes mexicanos. Sergio Gamaliel Guzmán Ramírez, de 37 años. Ismael López Méndez, de 29 años. Nicolás López de León, de 30 años. Operación 4. Se interceptó a 3 guatemaltecos y 2 ecuatorianos, quienes transportaban 1.600 kilos de sustancias ilícitas, con un valor de $40 millones. Daniel Oswaldo Joya Bautista, de 33 años. Pablo José Méndez Ibáñez, de 32 años. José Luis Rodríguez Palma, de 36 años. Johnny Francisco León Delgado, de 27 años. Alonso Holguín. Brian Andrés, de 59 años. Además del cargamento, también se incautaron diferentes dispositivos de comunicación satelital en alta mar. Desde junio de 2019 a la fecha,
se han incautado 67.5 toneladas de diferentes sustancias ilícitas, que equivalen a 1.500. El Salvador está cambiando, y este es solo el comienzo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir para que más personas conozcan esta transformación. Amigos, hemos llegado al final de esta noticia. Si te ha gustado, por favor, dale like y comparte. Suscríbete si te gusta este tipo de contenidos. Soy Wilson Valencia y nos vemos en un próximo video. Gracias.